Se le silenció el micrófono, pastor. Sino que él está en YouTube. Entonces vamos a tener que tener doble transmisión nosotros para escuchar. Voy a hacer un ejercicio, no sé si entra el eco. Voy a dejar el micrófono de mi tablet abierta para los que están aquí en Zoom lo puedan recibir también y ya mi hermano Gio se encarga de coordinar el YouTube para los otros hermanos. Bueno, muchísimas gracias, amados, a todos por su compañía. Gracias por estar aquí en la reunión de nuestro tiempo de Shabbat. Hoy tenemos un parashá extraordinariamente hermoso para este tiempo. Estamos en nuestro parashá Vayetze, que tiene gran cantidad de temas que tratar y una enseñanza maravillosa. Pero nosotros vamos a continuar desarrollando nuestra jornada en el texto de los 12 hombres comunes y corrientes. Hemos avanzado en varios aspectos importantes frente al concepto de lo que significa el tema del líder, ser líder. Y haciendo un muy breve resumen, muy rápido de lo que hemos avanzado, vimos en primer lugar varios aspectos que tienen que ver con el llamamiento. Esa es una de las cosas más importantes, el ser llamados. Ahora la pregunta es, si todos tenemos el llamamiento al ministerio, número uno, y cómo si todos nosotros tenemos el don, porque creo que definitivamente es un don, el don del liderazgo. ¿Un líder nace o un líder se hace? Yo creo que las dos opciones son absolutamente válidas. Hay líderes que llamamos líderes innatos, líderes de nacimiento, aún desde niños. Nosotros vemos a nuestros hijos o podemos ver a niños, sobrinos o los hijos de nuestros amigos. Y podemos ver en ellos que estos niños tienen una calidad especial de líderes. Ahora, el asunto de tener esa, se me escapa la palabra que quiero tener, o expresar esa gracia, ese favor, ese don del líder, definitivamente requiere, si lo tiene o no lo tiene, requiere, tanto el uno como el otro, requiere de formación. El primer aspecto que tratamos frente a ese concepto fue la conversión. Y cuando hablamos de conversión estábamos entendiendo el formarnos en el ministerio, servir en el ministerio, pero no sirviendo neófitamente. Explicamos la palabra que es neófito, personas no muy capaces, personas no preparadas, personas no adecuadas en el propósito del ministerio, serían personas neófitas. Y lastimosamente en muchos ministerios, en el transcurrir de los tiempos, se ve cómo se delega, por ejemplo, funciones ministeriales o de liderazgo a personas en ese sentido, que no tienen ese don para empezar o que aparte de no tener un don, a su vez son neófitos. Por lo tanto, la primera característica que vimos en la fase del llamamiento fue el tema de la conversión. ¿Conversión a qué? Conversión al ministerio. Conversión al ministerio no es plataforma. Dijimos que conversión al ministerio no es ser pastor, ser profeta, ser apóstol, ser evangelista, porque muchos de nosotros alguna vez soñamos o quisimos con esa posición, pero el ministerio no es un rango, el ministerio no es una ubicación, no es un punto de crecimiento. El ministerio es todo lo contrario, el ministerio es una acción de servir. Recuerden que la palabra ministerio significa servicio. Por lo tanto, la tercera fase que vimos fue el tiempo del llamado para ir a servir. Número uno, convertirnos. Número dos, recibir el servicio. Número tres, ir a desarrollar el ministerio. En una de las enseñanzas que hemos tenido en estos días en el tema de Torá al instante, estuvimos hablando acerca de cómo cuando tuve la primera oportunidad de sentarme con mi pastor, mi primer pastor en mi vida espiritual, en Santa Fe de Bogotá, mi pastor Carlitos, a quien aprecié, fuimos muy buenos amigos, grandes amigos, un hombre muy sabio, una persona muy íntegra, una persona, bueno, no sé, tengo palabras para describir a ese hombre tan especial. Pero cuando me reunió por primera vez en su oficina,
Me pidió que tomara asiento allí, que él me iba a dejar por 1 hora y media aproximadamente, solo en la oficina, viendo un video, en ese tiempo un VHS. Colocó tomó el DVD, el video, lo colocó en el VHS y me dijo, quiero que veas este video, esta enseñanza va a tardar como 1 hora, yo regreso. Él se fue a hacer su predicación, era un día miércoles, mitad de semana, pero él me dejó allí en la oficina, allí, solito. Me dijo, quiero que veas este video. Yo tenía 2 días de estar en la iglesia, o sea, no convertido, tenía 2 días de estar en la iglesia. Me senté en su oficina a ver un video de un predicador que seguramente muchos de ustedes conocen, conocieron o han oído, que se llama Josué Irión. Josué Irión, tuvimos la oportunidad de reunirnos con él aquí en la ciudad de Charlo alguna vez. Una persona maravillosa, un hermano de origen brasileño, pero pues obviamente residente en este país por muchísimos años. Y este hermano Josué Irión, para quienes lo conocen en su ministerio, saben que es un hombre tremendo predicador y un predicador de fuerza, ¿no? Es un predicador que tiene mucha ímpetu en lo que enseña. Y el video que estuve viendo aquella vez, que se lo recomiendo, usted lo puede buscar aquí en YouTube, está disponible, estoy seguro que lo van a encontrar ahí, se llama Discipulado Radical y Verdadero. Miren, esto ocurrió hace por lo menos unos 28 o 30 años que yo vi ese video. Y hasta el día de hoy recuerdo el nombre del predicador y recuerdo el nombre del video, de la enseñanza. Discipulado radical y verdadero. Y ese mensaje, cuando empecé a escucharlo, me cautivó, me llamó tan poderosamente la atención que no perdí un solo segundo de estar escuchando a ese predicador. Pero ¿cuál fue el efecto de la enseñanza? Vean cómo el pastor utilizó un video para enseñarme algo que él mismo me quería transmitir. Entonces el video empieza a hablar de la formación de un líder, de un ministro, ¿verdad? Y su pensamiento debe ser un pensamiento radical en la palabra, legítimo, auténtico, verdadero. Y por lo tanto el líder debe separarse de su pensamiento natural, de su pensamiento cultural, de su pensamiento regional y entrar al propósito del llamamiento para el cual Adonai lo ha traído, servir al Señor. Es decir, ya no pensando con su mente humana, con su mente racional, con su mente lógica, y tengo que hacer un paréntesis aquí, sino pensando con la mente de Yeshua. Cuando nosotros hoy estamos en el desarrollo del ministerio y tenemos varios años trabajando en el ministerio, definitivamente ya tenemos una actitud, un comportamiento y una manera de pensar muy distinta a la que en otro tiempo pensábamos. Espero que estemos claros todos en esto. Creo que cada uno de nosotros ya, frente a la condición del pecado, la debilidad, las malas palabras, el licor o la lujuria o cualquier otra cosa, creo que ya hoy todos los que estamos tanto en sala como aquí en casa, creo que hemos superado esos tipos de pensamientos, de acciones o de dejarnos llevar por la debilidad del mundo. Repito, creo que ya la mayoría de todos nosotros, por ejemplo, en nuestra manera de hablar, cuidamos nuestro lenguaje, la manera como hablamos, como pedimos el favor, como damos gracias, como nos expresamos con palabras, incluso espiritualmente hablando. Hemos aprendido a tener un cambio en nuestra manera de pensar y, por supuesto, un cambio en nuestra manera de vivir. Ese es el propósito. Y ese mensaje de Josué Irión frente al discipulado radical y verdadero dice que nosotros somos como el azúcar o como el papel. El azúcar que cuando nos llaman al ministerio, el azúcar, si lo colocan en el agua, se deshace. O un papel que se coloca en agua y se deshace, haciendo o entendiendo el agua como la palabra, ¿no? Cuando nosotros venimos a la palabra, entonces como el azúcar nos deshacemos de todo aquello que teníamos en la mente, en la cultura y en la forma de pensar humanamente hablando. Que somos como el papel que si le colocamos agua se derrite, ¿verdad? Se hace tan frágil que se quiebra. Y nosotros tenemos que aprender a tener el quebrantamiento del Eterno en nuestros corazones. Entonces, en el proceso que estamos viendo en este texto del liderazgo, trayendo a colación ese tema, pues vemos como un líder, y particularmente estamos ya en el primer avance del capítulo, hablando de quién, de Pedro. Voy a avanzar un poquito en la historia.
porque espero cerrar el tema hoy con Simón Pedro. Simón, un hombre pescador. Si nosotros pensamos por un momento en un hombre pescador, ¿qué podríamos considerar de un pescador? Pensemos en una persona que se dedica exclusivamente a la labor de la pesca. En nuestros países, alguien que se dedica exclusivamente a la pesca, ¿cómo lo podríamos considerar? Probablemente no sea una persona muy profesional o muy conocedor de las ciencias en general, sino básicamente una persona que se dedica exclusivamente al concepto de pescar. Esto era Simón. Simón no era un hombre que tuviese experiencia en otras cosas que no fuera pescar, porque de genealogía venía en ese mismo sentir. Su nombre Simón entonces fue cambiado de ese hombre hablador, de ese hombre, ¿cómo se llama?, brioso, de ese hombre altivo, de ese hombre, en alguna manera puedo decirlo, el buscapleitos, esa persona del mundo. Pues era eso, Simón. Cerrero, dices tú, un hombre frentero que no le quiere tener temor a nadie, que se enfrenta con el que sea, como sea y cuando sea. Pero el padre lo llama y le dice: Simón, ya no será más tu nombre Simón, sino que tu nombre ahora será Pedro, que significa piedra, roca, fuerza, fortaleza, fundamento. De hecho, vimos cómo en los evangelios, y hay un cuadro allí representativo, en el libro de Mateo, Pedro aparece en primer lugar, en el libro de Marcos está en primer lugar, Lucas está en primer lugar y en Hechos está en primer lugar. Cada uno de ellos muestran siempre a Pedro como el líder, el que tenía la fuerza, la capacidad, pero esa fuerza y esa capacidad era la fuerza natural del hombre brioso, del hombre que hacía cosas, que tomaba decisiones, pero en sus propias fuerzas. Y la diferencia que el texto nos está llamando en el proceso de Pedro, Simón, cambiándole su nombre, es llamarlo a no ser pescador de peces. Y mencionamos la semana anterior los 3 tipos de peces que se pescaban en aquel tiempo, sino que ahora Adonai no solamente le cambia el nombre, sino que le va a cambiar su función y le dice: ya no serás más pescador de peces, sino que ahora serás pescador de hombres. Y cambia su nombre, que es supremamente importante, repito, el cambio del nombre. En la medida que hemos ido avanzando, posteriormente vimos cómo se debe desarrollar la materia prima y fundamental de un líder. Es decir, la fibra. Esta era la palabra que yo buscaba, la fibra. Hay gente que tiene una fibra. Por ejemplo, aquí estamos con el pastor Benny, que desde niño empezó su ministerio en la alabanza con su familia, sus hermanos, todos músicos. Él compartía en su testimonio en Café Cheminí, si usted lo escuchó, que él un día tomó una guitarra y empezó a hacer sus primeras notas. Y hoy ve cómo sus hijos y sus líderes con quienes él ha trabajado, sus discípulos, hoy han aprendido el tocar los instrumentos. Y él, como un hombre adorador y manejando notas y escrituras musicales, él ya sabe cuando alguien viene a formar parte del grupo. Él solo con verlo, solo con mirarle la fibra, él puede saber: este hombre va a ser un buen instrumento dentro del grupo. ¿Me están captando? La fibra, esta era la palabra que quería mencionar, porque hay una fibra especial que establece y determina verdaderamente a un líder. Entonces, este hombre que un líder, dijimos que dentro de las características de un líder debe haber un líder que sea muy curioso. A nosotros todo nos debe llamar la curiosidad. A mí la pastora Pili me dice, por ejemplo, ustedes saben, vivo aquí cerca a donde estamos, y en los últimos años, 3, 4 años, se han construido, no sé, unas 5 casas nuevas. Digo, pareciera, algunos de ustedes dirán: bueno, pues 5 casas, lo que pasa es que aquí han pasado años y años y años y las casas como que estaban contadas, ¿no? Esta, nunca cambia nada. Pero en los últimos años se han construido algunas casas. De hecho, aquí en Cherryville, no sé si han visto los alrededores, cómo ha crecido. Ya la ciudad está en un momento de crecimiento impresionante. Hace unos días di una ruta con Sebastián, por allá por donde nos reuníamos. ¿Cómo se llamará esa calle, Pastor Bonnie? ¿Recuerdas dónde está el
el parque donde nos reuníamos alguna vez. Luchito, ¿recuerdas? Esa calle, si han pasado por allí en estos días, no sé si han pasado, ¿ya vieron el complex nuevo? Wow, hace unos días pasé y veo un complex de más de 300 apartamentos. Impresionante. Yo me quedé pero sorprendido. ¿En qué momento construyeron en Cherryville? Creo que son como 6 bloques de apartamentos. Y solo paso por ahí y me quedé pero así impactado. Están ocurriéndose cambios extremadamente apresurados. Aquí en la parte posterior, por el High School, si usted se da una vuelta por la parte de atrás del High School, bueno, ustedes que viajan tanto por esas rutas, atrás del High School construyeron otro complejo gigante de casas espectaculares. Y estamos en un proceso de crecimiento. Y la pastora me dice, pero ¿por qué tú estás pendiente de que si construyeron una casa, que si la familia que llegó, que si no llegó, que si se fueron, que si no se fueron? Construyeron la última casa que construyeron sobre el área donde yo vivo, hace 1 año y medio aproximadamente la terminaron, la vendieron inmediatamente, se mudó una familia, esposo, esposa, 2 niñas pequeñas, una como de 9, otra como de 12, y esta semana pasada ya se fueron, se mudaron, no alcanzaron a durar, no sé, 6, 7 meses, se mudaron la semana pasada y ayer llegó un nuevo camión con una nueva mudanza y llegó una nueva familia. Después les contaré cuántos llegaron. Pero ¿por qué menciono esto? Porque tenemos que ser curiosos. Un líder tiene que ser curioso. Bueno, a eso no solamente me refiero a curioso en el sentido de curiosear, sino que tenemos que ser curiosos en el sentido de saber todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Un líder tiene que conocer lo que está ocurriendo alrededor, qué está pasando aquí, qué está pasando allá. Y si lo miramos desde la óptica de mi hermano Abdiel, desde la óptica de la seguridad, como militar que ha sido, o los que formamos parte en algún momento de estas líneas del concepto militar de la seguridad, tenemos que saber quién vive al lado mío, quién está al lado de mi casa, quién viene, de dónde viene, qué hace, qué no hace. ¿Por qué? Ustedes han escuchado las noticias, en Estados Unidos ocurre un fenómeno interesantísimo. Un joven de 19 años entra a una escuela, mata a 15 niños y los vecinos dicen, ¿cómo? Ni siquiera sabíamos que vivían ahí. Y algunos dicen, no, pues sí, nosotros siempre lo veíamos, tan buena persona ese muchacho, uno lo veía por allí montando en bicicleta, salía a caminar, tan buena persona ese muchacho. Entonces, curiosidad de un líder es que tenemos que estar siempre a la expectativa de lo que pueda estar ocurriendo aquí en cualquier lugar. Y el liderazgo nos habla de eso. Ese era un Pedro. Pedro era un hombre extremadamente curioso, que estaba pendiente de todo, tenía iniciativa. Lo vimos también dentro de las notas, tenía iniciativa, era emprendedor. Esa es la labor que debe tener un líder. Y vimos otro elemento muy importante y es el tener el compromiso y la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Hermano Miguel, ¿me regalas una toallita de esas de allá del rollo blanco? Participación, liderazgo y compromiso. Tenemos que ser responsables. Si algo podemos determinar de un líder es qué tan buen líder soy, dependiendo de qué tan responsable soy. Yo recuerdo, ya que está mi hermano Amaury, gracias, que acaba de llegar también. Yo recuerdo cuando el hermano Amaury hace un tiempo, ya varios años, empezó su empresa, ¿recuerdas? Nos sentábamos a conversar del proyecto de su empresa. Era un proyecto. Y era un proyecto que pues probablemente en el momento de empezar el proyecto, pues como todo proyecto es incierto. O sea, no sabemos qué tanto puede avanzar, qué tan rápido puede avanzar o qué tan lento puede avanzar. Pero empezamos a mirar un proyecto y él empezó a tener sus inversiones, su maquinaria, sus medios de transporte y tal. Y yo no sé si tú recuerdas, hermano Amaury, yo le dije estas palabras. Le dije, hermano Amaury, con un vehículo tan especialmente importante como los que ha tenido que comprar para su empresa, del año, camionetas doble cabina, cojinerías en cuero, es un vehículo impresionante. Yo le decía, qué tremendo que un vehículo tan bonito como estos sean puestos para el trabajo, ¿no? Y para un trabajo fuerte además, para trabajos fuertes, cemento, cargar materiales, maquinaria. Y le dije, mira, recíbeme esta sugerencia.
Cuando tus hombres de trabajo, de tus grupos de trabajo, suban a la camioneta, diles, recomiéndales que por favor no suban con los zapatos sucios, con las herramientas colgadas en la cintura, los morrales de herramientas. ¿Por qué? Porque primero pues van a dañar el vehículo, lo van a ensuciar, pero además ¿qué va a ocurrir con las herramientas? ¿Qué ocurre? Destrozan la cojinería. Y ustedes saben, los que trabajan en compañías saben que la mayoría de camionetas y vehículos de trabajo, todos tienen las cojinerías destruidas. ¿Por qué? Porque quienes están ocupando ese trabajo no piensan, este es un carro 0 millas, el jefe lo compra para que nosotros tengamos un buen lugar donde transportarnos, donde estemos limpios, cómodos, bien organizados, y nosotros mismos nos encargamos de dañar lo que nos dan para el trabajo. Yo no sé cómo está tu camioneta, hermano Javier. Me imagino que la mantiene como una niña consentida. Al hermano Javier, su jefe le entregó una camioneta 0 millas, doble cabina, espectacular. Ustedes la han visto. Y yo estoy completamente seguro que el hermano Javier no permite que a ese carro se suba un grano de arena. Y ellos trabajan con materiales de cemento, de construcción, de muchas cosas. ¿Cómo la mantienes? Como nueva. El jefe le dice que es que aquí no se sube nadie, ¿o qué? ¿Qué quiero significar con este ejemplo? Todo lo que nosotros hagamos dentro de la vida de un líder tiene que ser de responsabilidad. Ser responsables con lo que me delegan. Si yo soy una persona que trabajo para una empresa y me entregan un vehículo, ¿qué tengo que hacer con ese vehículo? Cuidarlo, protegerlo. No es mi vehículo, es el vehículo de la empresa, pero es del quien yo sustento mi economía. Es de quien yo derivo mi salario, por lo tanto debo cuidarlo, debo tratarlo lo mejor que pueda hacerlo, porque como líder tengo la responsabilidad de cuidar lo que se me entrega en manos. Yo recuerdo hace algunos años, muchos años, en alguna congregación en la que estuvimos sirviendo en el ministerio en Atlanta, se le entregó a un joven, bueno, a una persona no tan joven, una persona joven, pero relativamente joven. El pastor le asignó la camioneta, la vans de la iglesia, para que se encargara de los días domingos en ese tiempo, salir por la ciudad de Atlanta y recoger a ciertas personas que no tenían facilidad de transporte. Una camioneta nueva que se compró en la iglesia, una vans muy bonita, se la entregaron a esta persona. Y cuando se la entregaron a esta persona, varias personas de la congregación le dijeron al pastor, pastor, pero es que ¿cómo le fue a entregar la camioneta a esa persona? Esa persona no es una persona cuidadosa, esa no es una persona responsable, es más, no es una persona que tenga experiencia en conducir una vans. Ay, pero conducir van, ¿cuál es el problema? Todo el mundo maneja aquí, él también sabe manejar, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que no pasaron ni 2 meses y al cabo de los 2 meses vino el primer choque de la camioneta. No solamente el primer choque de la camioneta, sino que además hubo 2 o 3 personas de la congregación que resultaron muy delicadas, afectadas en el accidente. Vuelvo a mi ejemplo. El ministerio del liderazgo nos enseña a ser curiosos, a ser precavidos, a ser organizados, pero ante todo a ejercer responsabilidad. Puede ser muy simple el trabajo que nos tengan que hacer, muy simple. Pero por simple que sea el trabajo, ustedes quienes son empresarios y tienen sus personas que trabajan con ustedes saben que si se llegase a ocurrir un accidente laboral dentro de su empresa por un error de funcionamiento, de irresponsabilidad tanto del dueño de la empresa como del empleado, pues hay una responsabilidad civil muy importante que se debe atender. Y no es solamente el asunto de la responsabilidad desde el punto de vista legal, es desde el punto de vista de la vida de una persona, ¿me explico? La vida de una persona es muy importante. Y si la seguridad de un grupo depende de mi trabajo y yo no cumplo con seguridad dentro de mi trabajo, puedo permitir que otras personas sufran el accidente. Hace unos días el hermano Eduardo, que está aquí con nosotros, vino a hacer el corte de un árbol aquí en la parte de atrás de la plataforma, de la tarima. Y él vino acompañado de otras 2 personas o de otra persona. Y la otra persona, yo hablé con esa persona y le dije, ¿cuánto tiempo llevas acá? No llevo mucho tiempo, esto, lo otro, etcétera, etcétera. Pero la única función para la que el hermano Eduardo le pidió que viniera a esa persona era para que le sostuviera unas cuerdas, ¿verdad?
Él está sobre el árbol, amarra ya el árbol para evitar que el árbol caiga hacia acá o caiga hacia allá. No sé cómo se llamará esa cuerda, cuerda tensora, cuerda de dirección, no sé cómo se llama, pero la única función de ese chico era que en el momento en que Eduardo cortara ese trozo del árbol, esa cuerda esté debidamente tensionada de tal manera que no vaya hacia otra dirección, sino que pueda caer al lugar adecuado donde debía caer. Pero si ese joven no hace su liderazgo, su trabajo con responsabilidad, le puede causar daños a las instalaciones, daños a la vida de ellos mismos, me explico, puede causar una situación. Entonces, ¿de qué nos está hablando el tema de hoy con Pedro? Pedro, tienes que aprender a ser un hombre responsable de lo que tú dices. Vinieron a tomar a Yeshua en condición de detención e inmediatamente ese líder brioso, apresurado, lo único que encontró como respuesta fue sacar su espada y cortar la oreja del soldado, en este caso del soldado romano. Y decimos cortar la oreja porque, como lo mencionamos la semana anterior, Malco le alcanzó a hacer el quite porque él no iba por la oreja, él era por la cabeza. Entonces, si alguno viene en pos de mí, dice Yeshua, es necesario que traigan toda su carga, vengan en pos de mí para que yo les pueda dar descanso y para que cuando tú tengas descanso, entonces puedas aprender a manejar tu ministerio sin la presión, sin las dificultades y sin las adversidades que nosotros hoy estamos manejando el tema. Estamos viviendo momentos muy tensos. Estamos viviendo momentos muy difíciles, no pasa hoy, esto es un tema de toda la vida. Pero hoy, frente al tema que estamos viviendo en particular aquí en este país, hermanos, frente al tema migratorio, que estamos viviendo tantas situaciones y escuchamos noticias y comentarios de la gente y pasó acá y entraron allá e hicieron acá e hicieron allá. Tenemos que ser responsables. Si salimos a trabajar, si no salimos a trabajar. Resulta que muchos no pueden salir a trabajar porque se sienten perseguidos, se sienten encerrados, el temor. Pero si no salimos a trabajar, ¿qué pasa? No hay ingreso, no hay economía. El mundo se está paralizando en este país, la mano de obra se está agotando. Hay muchos sectores y lugares donde definitivamente no hay mano de obra. Por eso tenemos que aprender a ser precavidos y saber manejar y administrar bien nuestros recursos, saber y dirigir específicamente lo que estamos haciendo y, si lo puedo decir entre comillas, aprender a tener un plan B. Un plan B, una manera adicional de cómo enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Dice que en el tema, vamos al libro para entrar a nuestra parte final del texto para el día de hoy, los que tienen el libro. Estuve mirando el libro a propósito, yo pensé que se conseguía muy económico. Bueno, en precio en dólares aquí se consigue entre 8 y 11 dólares, en Amazon lo consiguen. Creo que el hermano Joaquín envió la dirección vía Amazon para los que lo quieran encontrar. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: escribo esto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Alguien puede decir firmes, 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 firmes en la fe. Firmes. Firmes, firmes. Porque cuando nosotros pensamos que estamos muy firmes, el adversario vendrá, siempre vendrá y buscará la forma y la manera de cómo derribar nuestra firmeza. Por eso la palabra dice: aquel que se siente muy seguro, tenga cuidado y no caiga. Porque cuando nosotros nos sentimos muy seguros, muy estables, muy puestos, viene una medio tormenta, viene cualquier circunstancia y nos derriba inmediatamente del lugar donde nos encontramos. Y creo que esta experiencia la hemos tenido absolutamente todos. Comparemos esta misma situación con nuestros aspectos, repito, de carácter financiero. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido suficientemente seguros en la economía, suficientemente estables en nuestros manejos financieros? Y repito, repentinamente viene el adversario como león rugiente y en un abrir y cerrar de ojos nos tira todo al piso. Y necesitamos o empezar de nuevo o tener un plan o una alternativa que hacer.
Yo recuerdo, ustedes saben, la pastora Cris, mi nuera, tuve la oportunidad de conocer a su papá, el hermano Luis, allá en Colombia. Un saludo para él, una persona maravillosa, un hombre extraordinaria, qué persona tan agradable, qué hombre tan especial. Pero conociendo un poco de su historia, él llegó a un momento de su vida laboral, económica, en el que llegó a tener niveles de solvencia extremadamente altos. O sea, son niveles de solvencia en los que uno definitivamente dice, ya estoy aquí, en la cúspide, punto. Pero en un abrir y cerrar de ojos, dice el libro de Pedro, vino el adversario y le arrebató todo cuanto tenía. Lo llevó a un estado de depresión, lo llevó a un estado de encerramiento, lo llevó a un estado de sentirse quebrado, sin dirección, perdido en la historia. Y aunque, repito, no conozco ciertos detalles de este aspecto, sin embargo, el Eterno lo proyecta, tiene firmeza, tiene fe, hay una emuná. Yo sé que esto es pasajero, yo sé que puedo tomar responsabilidad, yo sé que puedo superar esta etapa. Y es no puedo decir impresionante ni increíble, todo lo contrario, es creíble la manera como este hombre ha hecho un esfuerzo por salir adelante, cómo trabaja, cómo se esfuerza, cómo tuvo que reinventarse toda su vida, y bendito el Eterno, hoy lo tiene nuevamente en una posición de voy adelante, de sí se puede, de yo puedo. De hecho, el parashá que estamos viendo para hoy, Vayetze, creo que nos habla claramente de esta experiencia. ¿Qué pasó con Jacob? Tuvo que salir de su casa, huir prácticamente hacia la tierra de Harán, hacia donde su tío Betuel, ustedes conocen la historia, lo veremos en el parashá, y allí empieza a trabajar, pero ¿qué ocurre con Jacob? Ustedes recordarán que todo lo que Jacob hace, prospera. Es importante, ¿por qué? Porque hay un liderazgo, y cuando hay un liderazgo bien encaminado, un liderazgo enfocado, un liderazgo responsable, un liderazgo de integridad, un liderazgo de fe, de caminar con el temor de la palabra, entonces las cosas siempre nos ayudan para bien. ¿Ustedes recuerdan qué significa Labán en la historia del parashá de hoy? Haciendo un paralelo entre lo que estoy mirando y lo que vamos a ver. ¿Recuerdan? Bueno, torcido podría ser otro. Pastor Benny, tú que grabaste el video, tan bonito video, lo vamos a ver hoy, excelente video de Vayetze. Labán significa blanco, literalmente significa blanco. Pero la pregunta es cómo Labán, un hombre tan, comillas, torcido, que caminaba en cosas del mundo, su idolatría, sus ídolos y otras cosas, y era conocido en todo el sector como un hombre de alguna manera, digamos, perverso. ¿Cómo es que de Labán se pueda esperar algo bueno? Y por favor, grábense esto en su corazón. Grábense esto en su corazón. Ya que lo puedo decir en este momento, de pronto en el parashá se me pasa por alto, pero grábense esto en su corazón. ¿Cómo podemos de Labán, un hombre, voy a usar la palabra que usó el hermano Miguel, un hombre torcido, cómo podemos esperar de un hombre algo bueno, de un hombre torcido algo bueno? La respuesta es esta, la respuesta es Torah, la respuesta es espiritual. Dígalo conmigo, Gansule Tavó. Todas las cosas para los hijos de Adonai nos ayudan para bien. No importa si es azul, negro, verde. No importa si es oscuridad, maldad. No importa si es la brujería, la hechicería, el paganismo, el ocultismo. No importa. Porque la palabra dice que ningún arma forjada por mi adversario, por mi enemigo, me podrá tocar. Y la palabra dice, y le dijo a Jacob, después de que tuvo el sueño allá en Beersheba, y llamó el lugar, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo llamó a Beersheba? Betel, casa de Adonai. Y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar. Y yo no lo sabía. ¿Qué significa que yo no lo sabía? Que nosotros somos líderes
llamados al ministerio, llamados al servicio, a ejercer una responsabilidad, pero de pronto cuando estamos frente a la crisis, a la adversidad, a la batalla, ¿qué ocurre? De pronto ocurre el milagro, algo grande, algo extraordinario. Y Adonai le dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. A donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Y donde quiera que estés, en todo lo que tú empieces, serás bendecido, serás prosperado. Yo estaré contigo. Entonces la pregunta es, si un líder sabe que Adonai está contigo, si yo como líder sé que Adonai está conmigo, ¿acaso de qué deberé tener temor? Entonces ahí es donde viene otra frase que hemos utilizado en muchas ocasiones aquí, y es la palabra duda. ¿Recuerdan? La voy a colocar aquí en mi libro como una nota. Duda. Esa duda que es la que nos hace temblar, esa duda que es la que no nos deja avanzar, esa duda que es la que nos encierra, esa duda que es la que no nos permite proyectarnos, esa duda que no nos deja tener una mentalidad de reino y avanzar hacia el propósito del Eterno. Entonces, cuando nosotros entendemos esa duda, esa debilidad humana, ahora yo entiendo que si Adonai me ha llamado y Él me ha confirmado y yo camino en obediencia, en sujeción, en conexión con el Padre. Vuelvo al tema de Jacob. Vea que viene a muy buena hora el tema de Jacob. Jacob recuesta su cabeza sobre una piedra que representa roca, Pedro, fuerza, fundamento. Pero cuando se despierta, viene, y lo veremos en el parashá mejor, vemos la historia de la escalera. Y a mí me ha llamado mucho, siempre que llegamos a este parashá, me llama mucho la atención la palabra que los ángeles suben y bajan. Pero un momento, ¿por qué la palabra no dice que los ángeles bajan y suben? ¿Por qué dice suben y bajan? Ahora, es que bueno, es tema del parashá, pero ya que estamos aquí entre nos, aprovechemos un minuto para hacer un paréntesis. ¿Por qué la palabra dice que los ángeles suben y bajan? ¿Qué dijo el hermano Luchito? Porque ellos, ¿quiénes? Atención a la respuesta. Porque ellos, ¿quiénes? Los ángeles están aquí. ¿Usted los ha visto? ¿Usted ha visto los ángeles? Luchito, dijiste los ángeles están aquí. ¿Los has visto? Recuerden que hemos hospedado ángeles y no lo sabíamos. ¿Qué significa esto entonces? La palabra dice, muchos de ustedes han hospedado ángeles y no lo saben. ¿A quiénes hospedamos? A personas. Entonces entendamos lo que la palabra está diciendo. Como dice la pastora Pili, esto es un sot. Esto es muy profundo. No, los ángeles somos nosotros. Pero más que nosotros, desde el punto de vista angelical, desde el punto de vista de los malajín, más que ángeles, porque cuando nosotros pensamos en ángeles, nos han enseñado que los ángeles blancos, gigantes, con alas, ¿verdad? No estoy hablando de ese tipo de figura, estoy hablando de acciones. Cuando nosotros hacemos el bien, sin mirar a quién, entonces nuestras acciones suben, lo están captando, suben a la presencia de Adonai, y cuando nuestras bendiciones son entregadas y suben a la presencia de Adonai, ¿qué ocurre? Atención, ¿qué ocurre? Dilo fuerte. Baja la respuesta. Exacto. Eso es lo que estamos viendo en el parashá. No son los ángeles de pito con las alas que suben y luego bajan. ¿Suben a qué? ¿Y a qué bajan otra vez? Son nuestras acciones. Cuando nosotros como líderes responsables, sumisos, en sujeción, en obediencia, en conocimiento, en la fe, en la emuná, sin la duda, sin el temor, sin la angustia, sin el pánico, sin la murmuración, que las noticias, que migración, que el gobierno, que el sistema, que la economía. No, un momentico. Yo estoy fundamentado en la palabra de Hashem. Yo no puedo temer absolutamente nada,
seguridad porque Adonai está conmigo y porque Adonai me ha entregado una promesa de esperanza. Yo camino en la esperanza de una promesa. Entonces, cuando nosotros hacemos el bien a alguien, esas acciones representan tipológicamente una buena acción que yo le entrego al Eterno y, comillas, esa acción sube a la presencia de Adonai. Ustedes recuerdan que alguna vez dijimos, por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Esto es lo que está ocurriendo con Jacob en Bayaset. Cuando nosotros subimos a la presencia de Adonai con oración, cuando nosotros subimos a la presencia de Adonai como líderes en la alabanza, cuando nosotros subimos a la presencia de Adonai sirviendo en el ministerio, hermanos, cuando nosotros venimos a esta casa, Israel Casa Integral Local, aquí donde estamos, cada pared, cada puntilla, cada pintura, cada cortina, cada silla, cada mesa, cada cuchara, cada tenedor, cada café que nos tomamos, que ha sido preparado por alguno de nuestros hermanos, todas esas buenas acciones representan el liderazgo. Es hermoso, amados hermanos, en las naciones ver cómo, y lo digo por testimonio, y bendito el Eterno por ello. Y yo sé que en Bogotá, yo sé que en Quito, yo sé que en Ecuador, yo sé que en Chile, en Costa Rica, en cada nación, cuando nos reunimos hacemos lo mejor por servir, por atender, por compartir a los hermanos. Y cada una de esas acciones, cuando nosotros venimos a esta casa y empezamos a hacer el trabajo de chingos, de cemento, de limpieza, de mantenimiento de las yardas, de los techos, de la electricidad, de todo lo que tenemos que hacer permanentemente aquí, y yo tengo claridad de que yo lo estoy sirviendo y lo estoy haciendo para Hashem, hermano, esas acciones son las que suben a su presencia y esas acciones tienen un retorno. En el Parashá lo explicaré un poco más, que es la luz que retorna. Es decir, cuando yo me miro al espejo, yo veo una imagen que retorna. Y cuando yo me miro al espejo, yo sé si estoy mal físicamente, se me nota desgastado, se me nota afectado, se me nota que no estoy como muy bien, y entonces me reviso y me organizo. Esa luz retornante es lo que nosotros vemos. ¿Cómo me quiero ver frente a un espejo? ¿Cómo me quiero ver frente a Hashem? Me quiero ver como lo que somos. ¿Qué somos? Dígalo conmigo, somos luz. Somos líderes y no somos el común de la gente, somos líderes. Yo creo que usted tenga presente, hermano, cuando usted está en Walmart, cuando usted está en el banco, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está donde quiera que usted esté, usted es un líder, usted es un hombre de la casa de Israel y usted está representando la imagen de Yeshua. Por lo tanto, nosotros en nuestro pensar, en nuestro decir, en nuestro hablar, en nuestro hacer, siempre tenemos que presentar la imagen, no la imagen de Roberto Alfaro, la imagen de Yeshua en nosotros. Eso tiene que ver con nuestra presentación en todos los sentidos, en tu vehículo, en tu casa, en tu trabajo, en tu presentación personal, donde quiera que estemos, lo mejor, porque lo que mejor tenemos es ser la imagen de Yeshua. Amén. Entonces Pedro enfrenta una debilidad humana y probablemente todavía no puede entender estas situaciones. Hay cosas que todavía Pedro no entiende. Sabe que ha sido llamado, sabe que ha sido discipulado, sabe que Adonai ha tratado con él, sabe que está pasando por un proceso, sabe todo lo que está ocurriendo, pero sin embargo fue formado y establecido directamente por la mano de Yeshua. Los discípulos pudieron ver en Yeshua su acción, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de ser con cada persona que se acercaba. Ustedes recuerdan cuando vino la escena de la mujer del flujo de sangre, ¿recuerdan? Había una multitud que seguía a Yeshua. Y los discípulos pensaron que ellos eran como el cuerpo de seguridad, como los escoltas cuidando a Yeshua. Y separaban a la gente y los apartaban y los retiraban. Pero aquella mujer decidió por encima de cualquier circunstancia acercarse y tocar el borde del manto. Y sin embargo los discípulos retiraban la gente. Y esa no era su función. La función de ellos no era esa. La función de ellos era ser imagen de Yeshua. Pero la gente se agolpaba, pero la turba, querían tocarle. Y ellos asumieron una responsabilidad de quererlo cuidar, de quererlo proteger.
Y cuando esta mujer toca a Yeshua, inmediatamente Yeshua se detiene en el camino y ¿qué dice? Alguien me ha tocado. ¿Y qué contesta Simón? Pero maestro, ¿cómo que si alguien me ha tocado con esta cantidad de gente que está aquí? Todo el mundo lo quiere tocar y nosotros quitándolos, espantándolos. Y usted dice, alguien me tocó. Pues muchos te han tocado. Yo, no. Alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Y esto es supremamente importante. Poder salió de mí, es decir, no es que todo el mundo se acerque a tocar a Yeshua solo por tocarle, sino es necesario que alguien se acerque a tocar a Yeshua para recibir el llamamiento y la confirmación del Padre. No es lo mismo que la gente dice, ¿dónde se congrega usted? Yo me congrego en Israel Casa Integral, allá en Cherryville. Ah, sí, y cuénteme, ¿y ustedes qué estudian? ¿Por qué ustedes se reúnen los sábados? Ah, no, porque pues al pastor Alfaro le ocurrió que los sábados. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué clase de religión son ustedes? ¿A qué clase de iglesia es que ustedes van? ¿Cómo así que ustedes van los sábados? Y es que, ¿dónde dice eso? Pero cuando usted es un líder y usted identifica lo que está haciendo y habla con la gente y le explica a la gente y le comparte su experiencia y le comparte su experiencia, no le estoy diciendo que le comparte la Biblia porque probablemente usted no tiene un versículo bíblico en su cabeza, pero si usted le dice, es que la ordenanza bíblica que tenemos es guardar el día de reposo y nosotros celebramos las convocatorias de Levítico 23 y son esta y la otra y aquí está y pasamos por Pesaj, Masar y usted empieza a hablar, la gente dice, wow, es muy interesante, yo quiero saber eso. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a este hombre llamado Pedro? Predicó en Pentecostés a 3,000 personas, Hechos capítulo 2 verso 14, y Pedro y Juan sanaron a un cojo, Hechos 3. Tenían tanto poder de parte del Rúa que la gente se sanaba solo con su sombra. Libro de los Hechos capítulo 5 verso 15. Resucitó a Dorcas, Hechos capítulo 9. Llevó el evangelio a los grandes, a los hombres del común, a los gentiles, y escribió 2 epístolas, primera y segunda de Pedro, en las cuales expone las mismas lecciones que había aprendido de parte de Yeshua sobre el carácter auténtico. Yo podría aquí como nota sobre el discipulado radical y verdadero. Nosotros tenemos que ser testimonio, luz. Ustedes saben, amados, cuánta gente vendrá con nosotros juzgando, criticando, murmurando y señalando el trabajo que hacemos en Torah. ¿Les ha pasado? Todos los días tenemos gente a nuestro alrededor, disertores del tema, critican, juzgan, señalan. Hace unos días se ocurrió, creo que fue en Colombia, una secta, Leptahor, si no estoy mal, los hermanos de Colombia me ayudan. Estuvieron en Guatemala, creo que en México también, en varios países. Y por algunas circunstancias ese grupo de personas que no creo que sean judíos como tal, ayúdenme por favor con la noticia, no quiero comentar algo inapropiado o indebido. De todas maneras visten con talís, visten con prendas muy extrañas, usan sus pilló, sus ixí, sus kipás, etc. Pero parece que su entorno como grupo ha tenido situaciones muy delicadas, incluso desde el punto de vista de perturbación, de maldad, de abuso infantil y muchas otras cosas. Yo estuve viendo algo de la noticia en Colombia frente a eso, a ese tema, y me pregunté, ¿cuántos millones de personas en el mundo entero están viendo esa noticia? Entre esos millones de personas que están viendo esa noticia están nuestros amigos y nuestras familias. Y cuando esa gente ve ese tipo de noticias y luego nos ven a nosotros con un talí, ¿qué piensan? ¡Ja! Salga de allá. Ahí están, vea, una secta, esos son. Salga de allá, dice. Inmediatamente el subconsciente de las gentes empiezan a compararnos y a equipararnos con ese tipo de movimientos.
Y creo que si usted está siguiendo Torah al instante en estos últimos programas que hemos visto, los hijos de Jacán, Ben Jacán, vimos en el monte Gadit y estamos viendo, se me escapó el nombre de la última enseñanza, no, espérame, que es que solo me acuerdo por una palabra, tengo que escribirla. Abrona. Si usted está viendo estas tres últimas estudios que estamos haciendo en Torah al instante, me han transformado mi corazón. ¿Por qué? Porque está hablando de cómo nosotros salimos de una condición de pecado, de Egipto. Hemos estado caminando. ¿Cuántos años tú tienes en este país? ¿O cuántos años tú tienes de conocer la palabra? 10 años, 20 años, 30 años. Nosotros en la palabra no tenemos antigüedad, hermanos. Quítense ese pensamiento de la mente, por favor. Hermano, es que yo llevo 20 años estudiando la Biblia. Usted puede llevar 50 años. Si usted no sabe una palabra bíblica, que ha perdido 30 años de su vida. Yo les pregunto siempre a ustedes y se los voy a preguntar no hoy, para no hacerlos quedar mal. ¿Da qué tan buena gente soy? Pero usted tiene que tener una promesa en su corazón. Se los he dicho durante 30 años. Usted tiene que tener una promesa bíblica grabada en su corazón. Y cuando yo les pregunto esta misma pregunta que he repetido incansablemente, ¿cuál es tu promesa bíblica? Muchos de ustedes no tienen una promesa bíblica en su corazón. Se las he preguntado a sus hijos, tampoco la tienen, uno que otro. Y es grave eso, porque podemos llevar 10 años, 20 años estudiando Biblia. No, pastor, es que yo la Biblia me la he leído toda, como 4 veces, toda. Así. ¿Y cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Promesa? ¿Cómo así? Sí, una promesa, que Dios te dio una promesa a ti. No, pues realmente así como que una promesa, yo me acuerdo, no, pues que el que madruga a Dios le ayuda. Ay, no, pues, qué bíblico, pues. Una promesa que ni siquiera está en la Biblia. Entonces nosotros seguimos viviendo y pensando lo que el mundo dice, pero no una promesa bíblica, una promesa con la que yo camino, con la que yo me identifico, con la que cambia mi vida y estoy sostenido en ella. Y yo se lo repetiré una y mil veces, mi promesa bíblica en el libro de Josué capítulo 1 versos 5, 6, 7, 8 y 9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Haz conforme a todo lo que está escrito en este libro. Nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra. Medita en él de día y de noche. Y haz conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces yo prosperaré tu camino y todo te saldrá bien. Y yo puedo decir amén. Esa es la palabra con la que yo vivo. Pedro se presenta ante un pueblo y predica un mensaje tan extraordinariamente toraico que el pueblo al verlo decía: ¿no es ese Pedro el pescador? ¿No es ese el buscapleitos, el que le cortó la oreja al soldado romano? ¿No es ese el que llegó a Yeshua? Sí, era ese mismo. Pero su carácter, su actitud, su comportamiento, su manera de pensar, su manera de vivir, Adonai la había transformado. ¿La había transformado en qué? En la imagen de Yeshua. La gente se sorprendía a ver a un Pedro predicando y decían: pero si este nunca estuvo en la escuela, pero si este nunca fue a la universidad, pero si este jamás ha tenido un título. No se trata de títulos. Se trata del poder del Rúa obrando en nosotros. Y dice que aún hasta la sombra de Pedro sanaba. Tenemos que llegar a un nivel, hermanos, en el que nosotros podamos entender con claridad qué clase de líder soy yo. ¿Qué clase de líder soy frente a Yeshua? Y yo se los dije hace 8 días y la verdad tengo que reconocerlo y no me había dado cuenta de esto. Y me ha costado entenderlo y tengo que trabajar en esta área. Tuve una pequeña situación con uno de mis hijos en casa. Una cosa tonta. Pero fue una diferencia de opinión. Y en un abrir y cerrar de ojos, así, en un segundo, me salí de mi lugar. No mal, o sea, no fue que pasó nada, ni utilicé una mala palabra, no, pero por un momento subí el tono de mi voz y le dije a ese hijo: pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú por qué estás diciendo esas cosas?
No me gusta que hables sobre este punto. No quiero que trates ese tema. Y lo dije de una manera fuerte. Inmediatamente la pastora me dijo, pero cálmate. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te molestas? Solo fue una opinión. Y en ese momento quedé paralizado. Dije, wow, ¿qué pasó conmigo? Bendito el Eterno, inmediatamente pude reaccionar e inmediatamente dije, obré mal. Nunca debía haber contestado de esta manera. Como yo sé que ese hijo es apacible, tranquilo, pues él no le dio importancia al tema. Y como yo sabía cómo es él y que no le iba a dar importancia al tema, dije, por ahora prefiero no decirle nada porque podemos terminar peor. Al día siguiente me levanté temprano, preparé cafecito, le subí a su habitación un cafecito, le dije, hijo, un cafecito. Y él se queda mirando y me dice, gracias, papi. Porque nunca le he subido un café hasta ese día. Como quien dice, estás tratando de manejar alguna situación. Y yo le dije, ay, ya, olvídate, ya no pasó nada. Me dijo, no pasó nada, papi, tranquilo, todo está bien. Y ya, todo pasó. ¿Por qué comento una cosa tan personal, hermanos? Porque todos nosotros tenemos facciones, acciones de nuestra vida en el que en un abrir y cerrar de ojos perdemos la línea, ¿o no? Pero por favor, lo que yo he mencionado me ocurrió durante todo el año, es la primera vez que me ocurre, durante este año. Y espero que no vuelva a pasar. Pero yo no quiero decir que a usted le esté pasando cada 10 minutos. que ahí es donde está la diferencia. A mí me ocurrió esta vez y ya, eso ya pasó y ya entendí. De hecho, yo sé que la misma escena se va a poder repetir, pero ya sé que puedo tomar el control sobre este asunto. Nosotros como liderazgo tenemos, repito, que cuando la gente nos escuche en algún tipo de reunión familiar, que es lo típico, en una reunión familiar, cuando nosotros comentemos algo, no nos podemos volver religiosos, hermanos. Usted no puede llegar a una reunión de familia, ahorita estamos en cierre de año, en estas épocas, para el tiempo de este programa o de esta reunión, estamos celebrando el 2025, cerrando el año, y en la mayoría de nuestras familias se celebra la Navidad. Y probablemente usted se reúna con familias para estos días, las familias que todavía continúan celebrando estas celebraciones. Usted se reúne con ellos porque lo invitan a comer, lo invitan a compartir un tiempo. ¿Usted sí va a una reunión si su familia lo invita? Pastor, qué pena, pero es que yo no celebro ese tipo de situaciones y para mí eso es anatema, por lo tanto yo no me reúno. No, señor. Eso no es lo correcto. Usted reúnase con su familia porque es su familia. Y usted es luz en medio de la oscuridad. Ahora, pues usted va a una reunión, usted se reúne con ellos, usted comparte los alimentos con ellos, comparta con su familia. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo me ve mi familia? Y comparta con ellos, estamos dichosos, el Padre ha sido bueno con nosotros, Adonai nos ha guardado. Pero usted no tiene que llegar allá a hablarles de la parachá, va a llegar, bueno, es que nosotros estudiando Berechit, Shemot, Bamidbar, Devarim y estudiando el libro de Devarim. ¿Y cómo que es eso? Oiga, primo, ¿usted qué está hablando? Usted no necesita llegar a aparentarle a la gente nada. Usted tiene que ser normal y enseñarle con buenas palabras y con buen testimonio a su familia de que nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué le van a ofrecer sus familiares? ¿Qué le van a ofrecer? Chicharrón de puerco y puerca. ¿Qué más le van a ofrecer? ¿Cómo? Costillitas de puerto. ¿Qué más le van a ofrecer? La aguardiente. ¿Qué más le ofrecen? El tequila. ¿Qué más le ofrecen? El ron. ¿Qué más le ofrecen? El cigarrillo. ¿Qué más le ofrecen? Lo que sea, lo que el mundo ofrece. Y la diferencia está en que usted debe compartir con su familia, espiritualmente con la familia, para hacer edificación, pero no compartir lo que el mundo ofrece. Padre, yo te pido que los guardes del mundo, no te pido que los quites del mundo, porque nosotros somos líderes y somos luz. Yo lo digo por testimonio, por favor, no se incomoden con mi testimonio. Yo visité mi país, visito a mi familia, nos invitaron a una reunión para compartir unos alimentos, un almuerzo, qué rico. Mi cuñada que cocina espectacular, ella se preocupa por prepararnos lo mejor de lo mejor de lo mejor.
pero había una advertencia y yo no se los he dicho, o me han escuchado en algún programa, pero yo literalmente con ellos nunca les he dicho esto. Y mi hermano, inmediatamente le dice a todos, cerveza no. Mientras Roberto esté aquí, ni cerveza, ni trago, ni nada de cerdo. ¿Qué significa eso? Respeto. Yo nunca se los he dicho, pero mi hermano me dijo, hermano, de toda la comida que hay puedes comer con toda tranquilidad, no hay nada de cerdo, yo sé que tú no comes cerdo. Así, ¿y quién se lo dijo? ¿Y qué vas a tomar? ¿Un juguito? ¿Qué te provoca? ¿Una soda? ¿Un vasito con agua? ¿Qué te provoca? No, un cafecito, tranquilo. Pero y escuché a mi hermano cuando les dijo a todos mis sobrinos, mientras Roberto esté aquí, por favor, no licor y nada de comidas de cerdo. Compartimos, hablamos, disfrutamos, reímos, nos gozamos contando historias de niños, de abuelos, de papá, de mamá, de hermanos, de primos, de sobrinos. Pasamos tiempo increíble y no tuvimos necesidad de nada de lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque cuando yo soy luz y soy líder y tengo responsabilidad, yo no necesito llegarle a la gente con una Biblia en la cabeza. Usted, reciba. Es que usted está en la oscuridad, usted está en el demonio es... Por favor, ¿cómo pretendemos sacar a nuestras familias de esa oscuridad? Necesitamos amor, tranquilidad, gozo, que ellos nos vean en la paz, en el shalom que Adonai nos puede tener viviendo hoy. Pero no se lo podemos transmitir hablando del gobierno, es que este país, que con este gobierno, que con esta política. No. Adonai tiene todo bajo control. Tengamos paciencia. Del Padre nadie puede burlarse. Tranquilos. ¿Qué hace un líder? Dar testimonio de la luz de Yeshua en nosotros. Pregunto, ¿han vivido la experiencia? Estoy seguro que todos nosotros hemos vivido la experiencia. Y si alguien nos juzga, como dice la palabra, si alguien te juzga porque guardas Shabbat o porque guardas Rojo de Hecho, porque dejas de comer esto, lo otro, no entres en controversias con la gente. No tengas problema. ¿Te quieres comer tu chicharrón de puerco y puerca? No te lo recomiendo, cómetelo. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no lo comemos, pero no significa que ustedes, si lo quieren hacer, háganlo. Yo le pregunté a mi hermano, ¿tú todavía comes puerco? Y me dijo, no, yo no como puerco. Le dije, ay, qué bendición. Me dijo, no, ya no comemos puerco porque siempre lo limpiamos. Era mi hermano, es típico de papá. Esa historia es una historia muy de papá y de mamá que les gustaban así sus puntos de aporte. Bueno, muy bien. ¿Cómo termina la vida de Pedro en esta historia? Sabemos que Yeshua le había dicho que moriría como un mártir. Libro de Juan capítulo 21, verso 18. Pero la escritura propiamente no registra el tiempo de su muerte. Todos los antiguos documentos de la historia de la iglesia primitiva indican que fue crucificado. Eusebio cita el testimonio de Clemente, quien dice que antes que Pedro fuera crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su propia esposa. Wow, tremendo, ¿verdad? Mientras ella caminaba hacia la muerte, dice Clemente que Pedro la llamó por nombre diciéndole, recuerda a Adonai, recuerda cuando le tocó el turno de morir a él, pidió que lo crucificaran de cabeza o cabeza abajo porque no era digno de morir como el Adón había muerto. Así fue, clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. La vida de Pedro podría resumirse en las palabras finales de la segunda carta cuando dice, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Adón y Salvador Yeshua HaMashiach, segundo libro de Pedro capítulo 3 verso 18. Esto es exactamente lo que hizo él y por eso es que llegó a ser roca y el gran líder que la Biblia nos muestra. ¿Qué somos nosotros? Petros. Tenemos que ser rocas sólidas. Nosotros prácticamente somos primera generación, muchos de nosotros, no solamente de Torá, sino de Evangelio como tal. Y cuando nosotros, repito, nos reunamos con amigos, familiares, no podemos temer de que la gente conozca lo que nosotros estamos haciendo.
lo que estamos estudiando, porque nosotros tenemos el poder de Adonai. Estamos caminando en el Emet. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y cuando yo camino en el Emet, en la verdad, y cuando yo entiendo el propósito del liderazgo, el llamamiento, entonces debo transmitirle a la gente no palabras de desánimo, no palabras desobligantes, no testimonios contrarios a la vida, sino transmitirle lo que somos: vida, 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 vida y vida en abundancia. ¿Cómo podemos recibir testimonio de las gentes que nos ven, que nos escuchan? Solamente cuando nosotros permitimos que la gracia de Adonai sea transmitida por lo que decimos o hacemos. Eso es lo que nos identifica. Eso es lo que marcará el propósito de nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a otros? A través de lo que hacemos y de lo que decimos. Por eso cuando nos reunimos en esta casa, y cada persona nueva que viene por primera vez a esta casa y pasa por esa puerta, al pasar por esa puerta, esa persona tiene que encontrar en nosotros personas de integridad, personas de amor, personas de shalom, personas de confiar, personas con quien tratar. Nosotros nunca sabemos cuántos problemas puede traer cualquier persona que cruce por esa puerta. Aquí mismo nosotros quienes estamos en esta sala reunidos hoy, ¿cuántos de nosotros podríamos estar pasando por tantas batallas, dificultades y adversidades que tal vez nunca nos atrevemos a mencionar con alguien en algún momento? Yo he invitado a todos mis amados varones Kadosh que por favor se mantengan siempre conectados unos con otros. ¿Por qué tenemos una reunión en este momento en la sala de Zoom? Para que los hermanos que están en México conecten, los que están en Colombia, los que están en Colombia conecten con Perú, conecten con Chile, conecten con Argentina, conecten con México, conecten con Estados Unidos. Esto es lo que el Eterno nos ha permitido hoy, la grandiosa bendición de los medios de comunicación, la grandiosa bendición del Internet, no el Internet pervertido, no el Internet pagano, no el Internet mundano, sino el Internet que nos permite conectarnos con otra persona. Yo tengo un deseo enorme en mi corazón y espero que Adonai me lo permita, de ir a visitar a mi hermano Juanito en España. Eso es algo que tengo en mi corazón. Saben, hace unos días, lastimosamente el hermano Alejandro no puede entrar por alguna razón a esta hora. Él está arriba de España, frontera con Francia. Juanito, tal vez tú conoces. ¿Cómo se llama esa zona allá? Se me escapó. El País Vasco. Por el País Vasco, correcto, donde está el hermano Alejandro. Un día la hermana Vicky, conocemos a la hermana Vicky, ella vive en la Florida con su esposo, el hermano Marcos. Recientemente estuvieron aquí con nosotros celebrando la convocatoria. Un día la hermana Vicky me llama y me dice: pastor, ¿será posible que usted me ayude con la dirección del hermano Alejandro, la hermana Janet, allá en el País Vasco? Y yo le dije: ¿les piensas enviar algo? Me dijo: no, pastor, pienso ir a verlos. Oh, claro que sí. Hermano Alejandro, por favor, confírmame tu información. La hermana Vicky y el hermano Marcos quieren pasar a visitarte. Me envió la dirección. A los 3 días está la hermana Vicky con el hermano Alejandro en el País Vasco con la fotografía saludándose. Yo me pregunto en qué momento y de qué manera el Padre puso en el corazón de esta familia ir desde la Florida hasta el País Vasco a saludar a Alejandro y a Janet. Y así estamos para nosotros estar conectados. Yo hice en estos días una conversación en Café Cheminí y les dije a los hermanos Juanito y Alex, celebrando Café Cheminí, pregunté si el hermano Alex había subido las escaleras del Peñol allá en Medellín. Me dijo que no, porque él dijo: uy, cómo me hubiera gustado subir esa escalera allá de Jacob. Yo le dije: ¿ya subiste la del Peñol? Primero la del Peñol, a ver cómo estaba subir escaleras. Y me dijo que no. Entonces dije: vamos a hacer un reto, vamos a retar a todos los varones que puedan hacer el viaje a Medellín. Vamos a coordinarlo, esto es en serio, lo estoy hablando en serio. Vamos a hacer un reto, nos vamos a ir los varones a Medellín, Colombia. Yo ya la subí, pastor. ¿Quién la subió, Jorge? Sí, señor, yo estuve allá y la subí, muy bacano. A ver, hermano Jorgito, si ya la subiste, cuéntame cuántos escalones son. Pero cuento que no lo conté. Pues, ¿cómo le parece? Vea, eso es para que se dé cuenta.
¿Cómo se le ocurre que usted sube la única manera de que uno sube las escalas del Peñol es que usted tiene que subirlas contando los escalones? Es más, están marcados. Ahí usted sube y dice No. 50. Sigue subiendo. Cuando usted va en 60 ya no. ¿Cuántos llevamos? 60. Sigue subiendo. Cuando usted llega y dice 100. ¿Cuántos me faltan? 600, papá. Usted tiene que subir las escalas del Peñol contando los escalones. Ve, entonces qué pena, Jorgito, hay que volver a subir. Tocará, ¿no? Tocará. Hermano Gil, Pastor Olvera, el Pastor Olvera no estuvo, no. Cuando fuimos a las golondrinas allá en México. ¿Recuerdas, Joseph? Ah, ¿él no fue tampoco? No, sí, yo sí fui. Claro que sí. A la cueva de las golondrinas, estuvimos allá. Sí, el sótano de las golondrinas. El sótano de las golondrinas, sí. ¿Cuántos escalones fueron? 500, ¿no? Híjole, ¿a poco? Ya se me olvidó, pastor, fueron como 600. 389 escalones subimos. Y yo le dije al guía, le dije, señor, le quiero recomendar algo. ¿Por qué ustedes no colocan una marca cada 50 escalones? Márquenlos, 50, 50, 50, 50. Marquen los escalones. ¿Ah? Yo me acuerdo que yo los tenía porque yo dije, yo hasta 400 llego, después de ahí no camino. Líderes, tenemos que ser observadores. Siempre tenemos que ser observadores de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Queremos ganar almas para Yeshua, tenemos que observar dónde hay una necesidad. Tenemos que ganar almas para Yeshua, tenemos que estar pendientes de que una persona pueda necesitar, cómo yo puedo servir, cómo yo puedo llevar palabra, cómo yo puedo llevar testimonio, cómo yo puedo ser luz en medio de la oscuridad. Estábamos hace unos días en Walmart y me llamó justo en ese momento un hermano y estábamos hablando con el hermano el Moel, que estábamos hablando con el Moel, y el tema, pues con el Moel, ¿qué hablamos? Pues Bring Milá. Y estábamos hablando, entonces yo le dije, bueno, pero es que hermano, tengo unos hermanos que están pendientes de la circuncisión y me gustaría saber cómo está tu tiempo. Inmediatamente como 3 o 4 personas que estaban ahí, todos me voltearon a mirar, pronuncié la palabra circuncisión y todos giraron a mirar. ¿Y este de qué está hablando? ¿Cómo podemos llamar la atención de alguien? ¿Cómo podemos acercar a alguien? Y yo esperaba que las personas, todos los que voltearan a mirarme, porque pronuncié la palabra circuncisión, eventualmente alguien me preguntara. Pero no, nadie se atrevió a preguntar. Pero a todos les llamó la atención. Solo la pronuncié y a todos les llamó la atención. Un líder debe siempre saber buscar el llamar la atención de alguien. Y cuando logramos captar la atención de alguien, no es para convertirnos judaizantes ni religiosos, sino para transmitirles de nuestro corazón lo que Adonai ha hecho en nuestra vida. Yo lo puedo decir por testimonio personal. Cuando estudiamos la Torá, recuerden que la expresión miel, ¿qué significa? Cuando tomamos el Havdalah y tenemos el Hala, hacemos la miel, el Shabbat, ¿qué representa la miel? La dulzura de la palabra. Pero ¿usted ha pensado qué es la dulzura de la palabra? La dulzura de la palabra no es simplemente decirlo, hermano. Yo estoy estudiando las estaciones del pueblo de Israel saliendo de Egipto hasta el tiempo de entrar a la tierra de promesa, y en cada estación que preparo y en cada estación que estudio, yo me deleito y me deleito y me deleito, y yo puedo decir, Dios, ¿qué es esto tan hermoso? ¿Qué es esta enseñanza? Yo estoy aprendiendo lo que ustedes no alcanzan a imaginar y trato de transferirlo en el programa para que usted viva la experiencia de la dulzura. La palabra donde como líderes tenemos que estar enfocados, como líderes tenemos que aprender, prepararnos, diálogo permanentes unos con otros. Saben, nosotros los varones poco nos comunicamos. ¿O sí? Hermano Javier, esta semana ¿con quién de la iglesia hablaste? Con el hermano Héctor. Qué bueno, hermano Héctor, ¿con quién más hablaste tú esta semana? Con el hermano Javier. ¡Qué cosa tan increíble!
El hermano Javier y el hermano Héctor hablaron. Son vecinos, viven en la misma ciudad. Sería el colmo que no hablaran. Hermano Israel, ¿tú con quién hablaste esta semana? Con el hermano Luis Eduardo. Y hermano Luis Eduardo, ¿tú con quién? Con Israel. Con el pastor Benny. Pastor Benny, ¿con quién hablaste esta semana? Con Israel, perfecto. Hermano Abdiel, ¿con quién hablaste esta semana de esta casa? Con nadie, con ninguno. ¿Se dan cuenta? Hermano Javier Amaya, ¿con quién tú hablaste esta semana? Con ninguno. Hermano Amaury, ¿con quién hablaste esta semana? Con ninguno. Hermano Luchito, ¿con quién hablaste esta semana? Con ninguno. Y somos los varones Kadosh, somos los líderes. Y entre nosotros, siquiera entre nosotros, nos comunicamos. Pregúntenme a mí. ¿Con quién habló? Con ninguno. Bueno, ayer saludé al hermano Eduardo Hey. Hablé con el hermano Alex de Medellín. Sí, hablé con el hermano Alex de Medellín. Con el hermano. Pero ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Necesitamos conectarnos. Necesitamos hablar. Necesitamos compartir. Necesitamos forjarnos. No nos quedemos con una reunión de Shabbat en la que incluso tampoco ni nos hablamos. Porque ahora mismo salimos a compartir un cafecito aquí y allá se sientan los dos de siempre, los otros dos de siempre y ya. ¿Dónde está el liderazgo que se forja, que se une? Porque Adonai tomó a estos 12 y los formó y tenía 70 y tenía muchos más que lo seguían, pero de todos los líderes que lo siguieron, finalmente formó uno de 12 y les dijo: ustedes caminen juntos, manténganse unidos, vayan y lleven la palabra, sean fortificados que el uno con el otro, no para que se critique el uno con el otro, no para que el uno con el otro se juzgue, se acuse, no, para que el uno con el otro se apoyen, para que el uno con el otro sean hermanos, para que el uno con el otro diga: yo sé que mi hermano tiene una necesidad y yo tengo que mirar cómo ayudo a esa necesidad. Quiero hacer una invitación final para cerrar. Hay algunos hermanos que están interesados en su tiempo de Brit Milá. Si alguno del grupo sabe que hay alguien que esté pendiente de Brit Milá, déjenme saber. Hablé con el Moel, Mijael, qué persona tan especial, y me compartió que se va a regresar a México. Los hermanos de México digan amén. Hágale, Los de hágale. México. Amén, amén. El hermano Moel se va a regresar a México, no va a seguir acá en Carolina, en Estados Unidos, se va a regresar a México y ya tiene una serie de citas en muchas ciudades. Por allá me mencionó una cantidad de ciudades y necesito que hagamos un tiempito después de enero, febrero, para Pachuca y para todos los hermanos de México que estén pendientes de su Brit Milá. Estén atentos con eso, por favor. Tengo pendientes algunos hermanos en Bogotá, también estamos pendientes aquí mismo en casa, también algunos hermanos están pendientes y unos hermanos en la Florida que me llamaron. Voy a tratar de formar un grupo, no sé cómo hacerlo, sea para que vayamos a la Florida, sea para que vayamos a Anaheim. Está en Anaheim el hermano, no sé, hermano Abdiel, si te quede bien Anaheim, probablemente sí te queda bien. Y o sea que él pueda venir acá. Tenemos que mirar cómo lo organizamos porque ya él en los primeros días de enero se regresa a México. O sea que lo hacemos ahora o ahora, tiene que ser ya. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que Me dice para llevar el hacha. ¿Perdón? Me dice para llevar el hacha. Bueno, mis amados, muchas gracias. Vamos a cerrar nuestra transmisión en YouTube. Gracias a todos por la reunión, gracias por su tiempo. Y vamos a quedarnos unos 2 minuticos más aquí en el canal local abierto, hermanos de Zoom. Por favor, abran sus micrófonos. Quien desee compartir alguna parte de la enseñanza de lo que hemos recibido hasta ahora en el liderazgo, viendo el modelo de Pedro, ese modelo difícil.